¿Alguna vez sentiste que algo invisible pesa sobre tu hogar, como si una fuerza oscura se repitiera de generación en generación? Hay familias en las que el dolor parece heredarse, donde los mismos problemas, enfermedades, pérdidas, discusiones o ruinas económicas vuelven una y otra vez. Pero, ¿y si te dijera que algo tan sencillo como lavar tu ropa podría romper esas maldiciones familiares que nadie ha podido explicar? Suena extraño, ¿verdad? Sin embargo, el Padre Pío habló de esto, y lo que reveló tiene un poder que muchos aún desconocen. Imagina por un instante que cada prenda que usas guarda la energía de los lugares por los que has pasado, de las personas con las que has estado y hasta de los pensamientos que has tenido. Nada es solo materia cuando se trata del alma. El Padre Pío enseñó que incluso los objetos cotidianos pueden ser canales de bendición o de opresión espiritual. Y aunque suene increíble, el acto de lavar tu ropa con fe puede convertirse en una oración silenciosa que limpia más que el tejido, limpia el ambiente espiritual de tu casa. No es una superstición, es una enseñanza profunda sobre cómo lo visible y lo invisible se conectan. Padre Pío comprendía que la vida espiritual no se separa de la vida diaria. Él sabía que las maldiciones familiares, esas cadenas invisibles que atan a tantas generaciones, pueden romperse cuando el alma aprende a santificar incluso los gestos más simples. Por eso, hablaba del agua, símbolo eterno de purificación y renacimiento. Decía que cuando se usa con fe, el agua bendita no solo toca la piel, sino que toca la historia de una familia entera. Piénsalo, ¿cuántas veces lavas tu ropa sin siquiera imaginar que ese momento podría tener un sentido espiritual? ¿Cuántas veces repites los mismos hábitos sin notar que algunos de ellos cargan heridas del pasado? Hay actos pequeños que se vuelven milagros cuando los haces desde el corazón, y el Padre Pío lo sabía bien. Por eso insistía en que lo sagrado está en los detalles, en los gestos simples, en las manos que oran mientras limpian. El agua bendita para él era más que un símbolo, era una herramienta viva del amor de Dios. Una gota bastaba para transformar lo común en santo, lo contaminado en puro. Decía que una prenda lavada con fe podía llevar paz donde antes había disturbio, que una casa donde se oraba mientras se limpiaba se convertía en un refugio contra el mal. Puede parecer algo pequeño, pero ¿no fue siempre lo pequeño lo que Dios usó para mostrar su grandeza? Fica conmigo a Teo Final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. No se trata solo de lavar la ropa, se trata de romper ciclos de dolor, de cortar la raíz de lo que ha intentado destruir tu hogar. Se trata de transformar lo cotidiano en un altar, y tú puedes hacerlo. Quizás en tu casa haya señales que has ignorado, ambientes cargados, discusiones sin motivo, noches en las que nadie descansa. Nada de eso es casualidad. Hay energías espirituales que se adhieren a lo material, y el Padre Pío nos enseñó cómo purificarlas. Su consejo era claro, y hoy más que nunca, su mensaje sigue siendo urgente. En los próximos minutos vas a entender por qué este simple acto puede cambiar tu entorno espiritual y cómo hacerlo de la forma correcta. Porque lo que el Padre Pío reveló no fue una costumbre, fue una estrategia divina para liberar tu hogar. Y cuando conozcas los detalles, sabrás que esta enseñanza no llegó a ti por casualidad. Fica conmigo, porque lo que viene ahora puede ser la respuesta que tu familia necesitaba desde hace mucho tiempo. Tal vez mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Puede que hayas recordado momentos en los que sentiste que algo no andaba bien en tu casa, aunque todo pareciera normal. O quizá hayas sentido una paz extraña al imaginar que Dios puede usar algo tan cotidiano como lavar tu ropa para limpiar también el peso espiritual que te rodea. Si este tema está despertando algo en ti, si sientes que de alguna forma te habla directamente, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Escribe aquí abajo en los comentarios qué parte te tocó más, o si alguna vez experimentaste algo parecido en tu hogar. A veces, cuando compartimos lo que vivimos, otras personas se reconocen en nuestras palabras, y es así como Dios empieza a obrar a través de cada testimonio, de cada historia que sale del corazón. Tu comentario puede ser justo la respuesta que alguien necesita leer hoy para no rendirse. Y si sientes que este tipo de mensaje te fortalece, te inspira o te acerca más a la fe,
te invito a deixar tu like agora mesmo. Puede parecer algo pequeño, pero cada vez que haces clic en me gusta, estás ayudando a que más personas reciban esta palabra. Los algoritmos pueden ser fríos, pero cuando tú interactúas, transformas un simple video en una semilla que llega mucho más lejos de lo que imaginas. También quiero extenderte una invitación especial. Suscríbete al canal aquí. Así no te perderás los próximos mensajes sobre las revelaciones del Padre Pío, las oraciones que transforman entornos y las señales espirituales que a veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Aquí, cada video está hecho con el corazón, para que quienes llegan cansados encuentren una razón para seguir creyendo. Tu presencia marca la diferencia. Es lo que mantiene viva esta cadena de fe, esperanza y protección, creciendo con cada nuevo encuentro. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te haya llamado la atención. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y quizás, sin darte cuenta, tu simple gesto de hoy sea el comienzo de la sanación espiritual para alguien que aún no sabe que necesita escuchar este mensaje. Quédate conmigo, porque lo que sigue ahondará aún más en lo que el Padre Pío reveló sobre el poder oculto en los gestos sencillos, y puede que te abra los ojos a algo que estuvo delante de ti todo el tiempo. Para entender por qué estas palabras del Padre Pío tienen tanto peso, hay que conocer quién fue realmente este hombre que marcó la historia de la fe. No era un sacerdote común, ni un místico cualquiera. Era alguien que cargaba en su propio cuerpo las señales de la cruz, las mismas heridas de Cristo. Sus manos sangraban, su costado se abría, y su vida entera se transformó en un testimonio vivo del dolor y del amor divino. Dicen que el Padre Pío no solo hablaba de Dios, lo sentía, lo veía, lo tocaba. Era un alma que caminaba entre lo visible y lo invisible, y por eso cada palabra suya nacía del contacto directo con el cielo. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la oración constante, por una devoción que no conocía descanso. Pasaba horas frente al Santísimo en silencio, mientras otros dormían. Muchos decían que lo veían conversar con su ángel guardián, como quien conversa con un amigo. Otros aseguraban que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, ayudando a alguien enfermo o intercediendo por un alma que agonizaba lejos de allí. Pero lo que pocos comprendían era que todo lo que él hacía no tenía nada de mágico o místico. Era pura entrega, una fe tan profunda que traspasaba los límites de lo humano. Su historia no fue fácil. Vivió incomprensiones, persecuciones y pruebas intensas, incluso dentro de la iglesia. Pero en lugar de rebelarse, el Padre Pío aceptaba cada dificultad como una forma de participar en la pasión de Cristo. Él mismo decía que cada herida era un mensaje, un recordatorio del amor que sana, aunque duela. Y es precisamente por eso que cuando hablaba de purificación, de limpiar el alma o de liberar un hogar de influencias negativas, no lo hacía desde la teoría, sino desde la experiencia del sacrificio. Sabía que lo que se purifica con dolor se fortalece y lo que se limpia con fe se transforma. En una de sus cartas más conocidas, escribió algo que muchos olvidan. El alma, como la ropa, debe lavarse con agua bendita de humildad y con el jabón de la oración. Palabras simples, pero con un fondo espiritual tan profundo que atraviesan el tiempo. Él entendía que Dios no habita solo en los templos, sino también en los gestos pequeños de la vida cotidiana. Y por eso enseñaba a santificar lo ordinario, el trabajo, la comida, el descanso y hasta el acto de lavar la ropa. Todo podía ser una oración si se hacía con el corazón entregado. La verdad oculta detrás de sus revelaciones no era un ritual misterioso, sino una forma de mentalidad espiritual, un cambio de perspectiva que transforma la manera en que vemos lo sagrado, porque lo sagrado no está solo en lo espectacular, sino en lo que repetimos todos los días sin pensar. En cada gota de agua que cae sobre una prenda puede haber una intención, una súplica silenciosa, un deseo de liberar lo que está atado. Esa es la profundidad de las enseñanzas del Padre Pío. No se trata de magia, sino de conciencia, de una fe que impregna cada aspecto de la existencia. Él decía que el mal no siempre se manifiesta con gritos o sombras. A veces se disfraza de rutina, de cansancio,
de un ambiente que se siente pesado sin razón aparente. Y es ahí donde el alma necesita aprender a discernir. Por eso, el Padre Pío insistía en la importancia de la limpieza espiritual, de la vigilancia, de la oración constante. Sabía que los ataques espirituales no siempre son visibles, pero dejan señales, discusiones sin motivo, enfermedades repetidas, pensamientos de desesperanza que parecen surgir de la nada, y enseñaba que la verdadera batalla se libra en silencio, en la mente, en el corazón, en la manera en que decidimos responder al mal. Su mensaje tenía un impacto tan profundo que incluso los más escépticos terminaban reconociendo su autoridad. Médicos, soldados, madres, jóvenes, todos acudían a él buscando respuestas, y lo que encontraban no era un hombre poderoso, sino un espejo de lo divino. El Padre Pío les mostraba que la verdadera transformación no empieza fuera, sino dentro, que antes de limpiar lo que está alrededor, hay que limpiar lo que se acumula en el alma, y que el primer paso hacia la liberación es reconocer las pequeñas cadenas que uno mismo ha permitido que lo aten. Quienes lo conocieron decían que su presencia cambiaba el ambiente. Bastaba con entrar en la misma habitación para sentir que algo se movía en el aire, una mezcla de paz y temblor, y no era sugestión, era fe viva, era la certeza de estar frente a alguien que había entregado todo. Esa intensidad espiritual que tantos sintieron sigue viva en sus palabras, porque cuando un alma toca el cielo, deja una huella que ninguna distancia puede borrar. Hablar del Padre Pío es hablar de una vida entregada al servicio, del dolor ofrecido por amor, de la intercesión silenciosa que sigue actuando incluso después de su muerte. Él sigue recordándonos que lo sobrenatural no está lejos, que se manifiesta en lo cotidiano, en lo que parece pequeño e insignificante. Su vida es un recordatorio de que las decisiones que tomamos todos los días, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a los demás, son el verdadero campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Esa es la razón por la cual sus revelaciones sobre la limpieza espiritual, sobre el uso del agua bendita y la importancia de mantener el hogar libre de cargas, son tan poderosas. No son supersticiones, son símbolos vivos de una fe activa que transforma la materia y el espíritu al mismo tiempo. Son la invitación a vivir con conciencia, a entender que cada acción tiene un eco espiritual y que incluso el acto de lavar la ropa puede ser una declaración de victoria sobre lo que intenta ensuciar nuestra historia familiar. Cuando uno comprende esto, todo cambia. El agua ya no es solo agua, la casa ya no es solo una casa, y los gestos cotidianos dejan de ser mecánicos para volverse sagrados. Es el inicio de una nueva forma de mirar el mundo, una forma que el Padre Pío ya vivía con naturalidad. Él sabía que Dios habita en los bastidores de la vida, en los detalles, en las cosas que nadie ve pero que sostienen todo, y mientras más se profundiza en su historia, más se percibe que su legado no fue solo para los creyentes de su tiempo, sino para todos los que hoy buscan una transformación real, porque lo que él enseñó trasciende religiones y dogmas. Es una llamada a despertar, a limpiar lo que se ha ensuciado, a volver a lo esencial. No importa cuán lejos alguien haya ido, ni cuán pesadas sean las cargas que lleva, siempre hay una forma de empezar de nuevo, de volver a sentir la presencia divina en lo cotidiano. Si estás sintiendo algo dentro de ti mientras escuchas esto, escríbelo aquí abajo con una palabra: purificación. Esa será tu forma de declarar que estás listo para limpiar no solo lo que ves, sino también lo que no se ve, y abrir espacio para la transformación que está por venir. El Padre Pío entendía que el mundo espiritual no estaba separado del material. Al contrario, ambos se entrelazaban como hilos invisibles en una misma tela. Decía que cada objeto, cada prenda, cada espacio que habitamos guarda una huella de lo que vivimos, sentimos y permitimos entrar en nuestra vida. Por eso hablaba de la pureza con tanta profundidad, no como una idea moralista, sino como un estado del alma que también se refleja en lo que tocamos, usamos y conservamos a nuestro alrededor. Para él, la ropa no era solo un abrigo del cuerpo, era también una extensión de la energía que llevamos dentro. Lo que vistes, decía,
Puede estar impregnado de tus pensamientos, de tus emociones y hasta de las cargas espirituales de otros. Esa enseñanza, aunque sencilla en apariencia, guarda una verdad oculta que pocos comprenden. En el día a día, no solemos pensar en la energía que se adhiere a las cosas. Entramos en lugares donde se ha discutido, donde ha habido tristeza o dolor, y sin darnos cuenta, salimos más pesados. Tocamos objetos, heredamos cosas de familiares, usamos prendas antiguas, y no imaginamos que también heredamos fragmentos emocionales, vibraciones, memorias que se acumulan con el tiempo. El Padre Pío advertía sobre esto con una claridad sorprendente. Lo que llevas sobre tu cuerpo también puede cargar la energía de lo que te rodea. Era su forma de recordarnos que el alma no vive aislada, está en constante intercambio con lo que la rodea, como un espejo que refleja y absorbe a la vez. Por eso, cuando hablaba de pureza, no se refería solo a mantener el corazón limpio, sino también a cuidar los entornos y los objetos que forman parte de nuestra vida. Él decía que el mal rara vez se presenta de forma evidente. Muchas veces se filtra por lo cotidiano, por lo que parece inofensivo. Una prenda usada en momentos de angustia, un objeto traído de un lugar cargado de dolor, o incluso una casa donde hubo discusiones constantes, pueden convertirse en puntos donde la energía espiritual se estanca. No porque las cosas tengan poder por sí mismas, sino porque actúan como recipientes. Absorben lo que viven, y si no se purifican pueden seguir transmitiendo ese mismo peso, generación tras generación. Esa es la raíz de lo que él llamaba maldiciones familiares. No se trataba de hechizos o conjuros, sino de cadenas invisibles formadas por heridas no sanadas, por decisiones repetidas, por pensamientos que se vuelven hábitos, y hábitos que se vuelven destino. Decía que cuando un alma no logra liberarse del rencor, de la culpa o del orgullo, deja huellas que sus descendientes repiten sin entender por qué. Por eso insistía tanto en la necesidad de romper esos ciclos, no solo con oración, sino con actos de fe que transformaran lo visible y lo invisible al mismo tiempo. Su visión iba más allá de la religión. Era una enseñanza sobre la mentalidad espiritual, sobre el impacto que tienen nuestras acciones en el entorno. Si vivimos con amargura, esa energía impregna nuestras palabras, nuestras manos, nuestros objetos. Si actuamos con gratitud y oración, esa misma energía se convierte en bendición. Y así como una casa puede volverse un lugar pesado por el dolor acumulado, también puede convertirse en refugio de paz cuando se consagra a Dios. El Padre Pío veía la limpieza espiritual como un proceso de transformación total. No se trataba solo de pedir perdón o rezar más. Se trataba de renovar la forma de pensar, de limpiar los pensamientos antes que las paredes, de purificar el corazón para que todo lo demás empezara a alinearse. Él explicaba que las maldiciones no sobreviven donde hay conciencia, porque la conciencia es la luz que expone las sombras. Por eso invitaba a observar los pequeños detalles, la forma en que tratamos nuestras cosas, el modo en que cuidamos lo que Dios nos confía y el respeto con el que usamos incluso lo más simple. Hay quienes se ríen de la idea de que una prenda pueda guardar energía, pero todos, en algún momento, hemos sentido la diferencia entre entrar en un lugar donde reina la armonía y otro donde todo parece tenso, incluso sin una palabra. Esa sensación no es casualidad. El alma percibe lo que los ojos no ven. El Padre Pío, con su don de discernimiento, podía sentir esas cargas espirituales con una claridad que asombraba a quienes lo rodeaban. A veces pedía a las personas que se deshicieran de ciertos objetos o que los bendijeran antes de volver a usarlos. No era superstición, era comprensión profunda del vínculo entre lo material y lo espiritual. Decía que Dios había puesto señales en todo lo creado, que incluso el agua, símbolo eterno de pureza, tiene el poder de recordar a quien la usa que nada es irremediablemente sucio si se entrega a la luz. Por eso, enseñaba a usar el agua bendita con propósito, como una herramienta de liberación, no como un gesto vacío, sino como una declaración de fe. Señor, limpia lo que mis ojos no alcanzan a ver. Ese acto, aunque sencillo, tenía un impacto invisible enorme, porque representaba una decisión consciente de romper con el pasado, de no permitir que lo oscuro siguiera influyendo en lo presente.
El alma se renueva cuando el cuerpo y el entorno también se purifican, y es ahí donde el Padre Pío encontraba la conexión entre lo físico y lo espiritual. Entendía que cada gesto podía convertirse en oración, cada tarea en ofrenda, cada limpieza en símbolo de renacimiento. Cuando alguien lavaba su ropa con fe, no estaba simplemente eliminando impurezas externas, estaba declarando un cambio interior. Ya no permito que lo que me pesaba siga conmigo. Esa es la verdad que muchas veces queda escondida entre las rutinas. Vivimos tan inmersos en lo automático que olvidamos que cada cosa tiene un sentido más profundo. El Padre Pío invitaba a detenerse, a mirar con otros ojos, a descubrir el lenguaje silencioso con el que Dios nos habla a través de los objetos y de las acciones más pequeñas. Porque cuando comprendemos que nada es casual, empezamos a vivir con una intención nueva. Y esa intención es la que transforma. Cada persona, decía él, tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual de su casa, de su mente, de su historia. Pero para hacerlo debe primero reconocer lo que ha permitido entrar en su vida. Por eso su enseñanza sobre la pureza era, en realidad, una enseñanza sobre responsabilidad espiritual. Todo lo que tocas lleva tu huella, y tú también llevas la huella de lo que tocas. Esa es la ley invisible que mantiene el equilibrio del alma. Cuando comprendemos eso, entendemos que no hay gesto pequeño ni objeto insignificante. Todo tiene un propósito. Todo puede ser un canal de bendición o un recordatorio del pasado. Depende de cómo lo uses, de con qué intención lo hagas, de qué energía decides poner en cada cosa. Y aunque parezca algo sencillo, ese cambio de mentalidad es el inicio de una verdadera liberación, porque lo que se limpia afuera también empieza a limpiarse adentro, y el alma, al fin, respira. Si este mensaje te hizo pensar en algo que llevas contigo y que tal vez necesite ser purificado, escribe aquí abajo la palabra liberación. Será tu forma de reconocer que algo en ti está listo para soltar lo viejo y abrir espacio para la luz que transforma. El Padre Pío decía que el alma se parece mucho a la ropa. Ambas se ensucian con el uso, con el paso del tiempo, con lo que tocan y absorben. Por eso afirmaba que lavar no era solo una tarea física, sino también un acto espiritual. En sus palabras, cada vez que limpias algo con fe, también limpias una parte de tu historia. Para muchos, esto podía sonar simbólico, pero quienes lo escuchaban sabían que detrás de esa afirmación había una verdad profunda, porque el agua, en su forma más pura, siempre ha sido el lenguaje de la renovación. Desde los primeros pasajes de la Biblia hasta las enseñanzas de los santos, el agua representa la posibilidad de empezar de nuevo. El Padre Pío enseñaba que cuando uno lava la ropa con fe y usa un elemento bendecido, no está realizando una acción mágica ni supersticiosa. Está recordándole al alma que todo puede ser purificado, que así como las manchas físicas desaparecen con el agua, las impurezas espirituales también pueden disolverse con oración, intención y entrega. Él mismo decía que lo material obedece al espíritu y que cuando un corazón cree, hasta las cosas más simples se convierten en canales de gracia. No se trata del objeto, sino de la fe que lo transforma. Cuando tomas una prenda y la sumerges en agua, hay un gesto de humildad, una intención de devolverle su esencia. De manera parecida, el alma necesita ser sumergida en oración, en silencio, en el deseo sincero de ser limpiada. Jesús lo explicó de una forma tan simple que pocos la entendieron. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Era su manera de enseñar que quien busca pureza debe cuidar los pequeños detalles. No basta con un gran acto de fe, hay que mantenerla viva en las cosas de cada día. El agua bendita, según el Padre Pío, actúa como una extensión de esa promesa divina. Contiene el poder simbólico de aquello que fue tocado por la oración. Cuando alguien la usa con fe, no solo limpia lo externo, sino que declara una verdad oculta. Nada puede permanecer impuro donde está la presencia de Dios. Es por eso que recomendaba bendecir el agua antes de usarla para lavar la ropa, pidiendo que todo lo que toque sea purificado en cuerpo y espíritu. Decía que, en ese gesto sencillo, el cielo encontraba una puerta abierta para actuar. Hay una belleza inmensa en esta
enseñanza, porque nos recuerda que la espiritualidad no se vive solo en el templo, sino también en los bastidores de la vida cotidiana, en el cuidado de lo que parece insignificante, en las tareas que nadie aplaude. El Padre Pío solía repetir que la santidad se esconde en las pequeñas decisiones, y eso incluye la forma en que tratamos los objetos que nos rodean. Para él, lavar la ropa con fe era un acto de obediencia silenciosa, una manera de decirle a Dios: te confío hasta lo más simple, porque en ti todo se transforma. El agua no solo limpia, también refleja. Si la miras con atención, verás en ella el reflejo de tu propio rostro y quizás también de tu alma. El Padre Pío veía en ese reflejo una metáfora de la vida espiritual. Lo que está turbio se aclara con movimiento. Lo que está quieto se renueva cuando fluye. Por eso enseñaba que la fe debía ser como el agua, constante, viva, capaz de adaptarse, pero siempre buscando lo más alto. Cuando un alma deja de moverse, cuando deja de orar, se estanca como el agua detenida, y con el tiempo pierde su pureza. Él invitaba a mirar más allá del acto físico, a entender que cada lavado era una forma de oración silenciosa. Mientras las manos frotan y el agua corre, algo dentro también se libera. Cada gota que cae puede simbolizar la culpa que se va, la tristeza que se disuelve, la carga que ya no pesa. Isaías 1:18 lo expresó con claridad: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa promesa está viva cada vez que alguien decide purificar algo con fe. Y si piensas que esto es solo un gesto simbólico, observa lo que ocurre cuando cambias la intención con la que haces las cosas. Cuando limpias con rabia, el ambiente se carga, pero cuando lo haces con serenidad y propósito, todo parece más liviano. Esa es la diferencia entre la rutina y la oración. Una nace del deber, la otra del amor, y es ese amor lo que convierte el agua común en un instrumento sagrado. El Padre Pío veía en estos actos una oportunidad de romper las cadenas que a veces no se notan. Decía que hay impurezas que no se quitan con jabón, sino con perdón, que hay manchas en el alma que solo se disuelven cuando uno decide dejar de alimentar el resentimiento o la culpa, y que el verdadero lavado comienza cuando el corazón se rinde ante la misericordia de Dios. Por eso, cada vez que hablaba de lavar la ropa con agua bendita, no se refería a un simple consejo práctico, sino a un llamado a limpiar la historia familiar, a liberar lo que fue transmitido sin querer. Era consciente de que muchas personas vivían bajo el peso de generaciones enteras de dolor y que esas cargas se manifestaban en formas sutiles: discusiones sin sentido, enfermedades repetitivas, una tristeza sin causa aparente. Decía que, al igual que una mancha olvidada se fija en la tela, los traumas no sanados también se adhieren al alma de una familia. Pero cuando alguien en esa línea decide actuar con fe, la cadena empieza a romperse, y el agua, símbolo de lo eterno, se convierte en testigo de una transformación silenciosa. Esa transformación no depende de la religión, sino de la intención. Lo que purifica es la decisión de volver al origen, de desprenderse de lo que ya no sirve. Y aunque a simple vista parezca solo un lavado más, espiritualmente es una declaración: yo elijo la limpieza, elijo la paz, elijo la presencia de Dios en mi hogar. Esa mentalidad nueva, esa forma de ver lo cotidiano como algo sagrado, es lo que da poder a las acciones pequeñas. Cuando una persona entiende esto, cada gota de agua se vuelve una bendición, cada prenda lavada una ofrenda, cada movimiento de las manos una oración viva. El Padre Pío sabía que el alma humana necesitaba recordatorios tangibles, símbolos que unieran el cielo y la tierra, y el agua bendita, en su pureza y simplicidad, era uno de los más poderosos. Él solía decir que nada está tan sucio como para no poder ser restaurado, que Dios no se ofende con las manchas, sino con la indiferencia de quien deja de intentar limpiarlas. Por eso, lavar con fe no es una obligación, sino un acto de esperanza. Es una forma de decirle al universo que todavía crees en los nuevos comienzos, en la posibilidad de borrar lo viejo y vestirlo limpio. Cuando terminas de lavar algo con esa conciencia, el aire parece distinto, como si una energía ligera se instalara en el ambiente. No se trata de magia, sino de vibración espiritual,
porque cuando el alma está en paz, todo lo que la rodea se armoniza. Así enseñaba el Padre Pío, con gestos simples que escondían verdades inmensas. Y aunque muchos lo escuchaban sin entender del todo, quienes ponían en práctica sus consejos notaban el cambio. Era como si el silencio hablara, como si lo invisible respondiera. Hay cosas que solo se comprenden cuando se viven, y esta es una de ellas. Por eso, si algo en estas palabras te resonó, escribe aquí abajo la palabra renovación. Será tu forma de afirmar que estás listo para limpiar, más que lo visible, y permitir que la gracia entre en los rincones más profundos de tu historia. El Padre Pío solía decir que las cosas más poderosas de la fe son, a menudo, las más simples. No es la grandeza del gesto lo que abre las puertas del cielo, sino la sinceridad con la que se hace. Por eso, cuando hablaba del poder de limpiar con fe, revelaba algo que muchos pasaban por alto, que el agua bendita, usada con devoción y propósito, se convierte en una herramienta viva de protección. Él mismo recomendaba que al lavar la ropa de uso diario, aquella que está en contacto constante con nuestro cuerpo, se añadieran unas gotas de agua bendita, no como una fórmula mágica, sino como una forma tangible de recordar la presencia de Dios en cada aspecto de la vida. Decía que al hacerlo, uno debía rezar un Padre Nuestro con el corazón abierto, pidiendo que todo lo que se lave sea liberado de cualquier energía negativa o carga espiritual que haya absorbido. El acto de lavar se convertía, así, en una oración en movimiento, una conversación silenciosa con Dios que trascendía el plano físico. Cuando oras mientras limpias, explicaba, el alma también se purifica. Esa frase, aunque sencilla, encierra una verdad profunda sobre la conexión entre el espíritu y la materia. No se trataba solo de un ritual de protección, sino de un acto de conciencia. El Padre Pío enseñaba que cada prenda que nos cubre guarda huellas invisibles de lo que vivimos, las emociones, los pensamientos, incluso los lugares por los que pasamos dejan su marca. Por eso, al usar agua bendita, no solo se elimina la suciedad visible, sino que se disuelve lo invisible, las tristezas, las angustias, los miedos acumulados. Todo lo que el alma ya no necesita se desprende, y el hogar se llena de una paz que se siente, aunque no se vea. Este gesto tan cotidiano adquiría para él una dimensión espiritual inmensa. No se trataba de superstición, sino de intención. Nada bendito vuelve vacío, decía. Cuando algo se consagra a Dios, deja de pertenecer al mundo del azar y entra en el territorio del propósito. Por eso insistía en que las personas no hicieran las cosas por costumbre, sino con sentido. Añadir unas gotas de agua bendita era, en realidad, un recordatorio de que todo puede transformarse cuando se hace con fe. El Padre Pío solía repetir que los hogares necesitan ser casas de oración, lugares donde cada acto tenga significado. Lavarse, cocinar, limpiar o descansar podían convertirse en espacios de encuentro con Dios. Y cuando esa mentalidad se integra, algo cambia en la atmósfera. La energía del hogar se vuelve más ligera, las discusiones se disipan con mayor facilidad y las preocupaciones parecen perder su fuerza. No porque la vida deje de tener desafíos, sino porque el alma aprende a enfrentarlos desde otro lugar, con serenidad. Él decía que, así como el cuerpo necesita higiene para mantenerse sano, el espíritu también requiere limpieza constante, y en esa limpieza, los elementos benditos actúan como aliados. El agua bendita, en particular, representa el equilibrio entre lo físico y lo divino. Simboliza la vida, la transformación, la memoria del alma que sabe que todo puede renovarse. Cuando se usa con fe, se convierte en una extensión del amor de Dios, un canal que purifica lo que nuestras manos no alcanzan. El Padre Pío, con su profunda sensibilidad espiritual, comprendía que el mal no siempre se presenta con grandes gestos. A veces se manifiesta en el cansancio constante, en la tristeza inexplicable, en la tensión dentro del hogar. Por eso animaba a las personas a usar la fe como escudo, a incorporar pequeños hábitos que recordaran la presencia divina, lavarse con agua bendita, bendecir la casa, rezar mientras se realizan las tareas diarias. Todo eso formaba parte de una misma enseñanza, la de transformar lo ordinario en sagrado. Él sabía que la fe
no debía quedarse en las palabras, sino hacerse visible en los gestos. Bendecir es proteger, repetía. Y esa protección no era solo para quien realizaba el acto, sino para todos los que vivían bajo el mismo techo. Cada prenda lavada con agua bendita, cada oración susurrada entre el ruido del día, se convertía en una semilla de luz que se extendía silenciosamente. Así se rompían las cadenas de las maldiciones familiares, no con miedo, sino con amor. Lo más sorprendente de esta práctica es que no requiere nada extraordinario, solo requiere fe, una simple gota de agua bendita en el lugar correcto, acompañada de una oración sincera, tiene más poder que cualquier amuleto o fórmula esotérica, porque no es el objeto lo que actúa, sino la energía espiritual que se invoca a través de él. El Padre Pío lo explicaba con claridad. La fuerza está en la oración que se eleva desde un corazón humilde, y es en ese estado donde las verdaderas transformaciones comienzan. Cada vez que alguien sigue esta enseñanza, algo se mueve en lo invisible, la mente se calma, el corazón se aligera y la sensación de protección se hace más tangible. Es como si el alma reconociera el olor del agua bendita y recordara su origen, su propósito, su conexión con lo eterno. Y cuando esa práctica se convierte en parte del día a día, la diferencia se nota. Los sueños se vuelven más tranquilos, los pensamientos se aclaran y la presencia de Dios se siente más cercana. El Padre Pío nunca buscó crear rituales vacíos, sino despertar la conciencia. Quería que las personas recordaran que están acompañadas, que el cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que se manifiesta en los detalles, que cada vez que algo se bendice, algo se renueva, y que el acto de lavar con agua bendita no solo limpia la tela, sino que restablece la armonía espiritual en el hogar. Así, su enseñanza va más allá de una práctica doméstica. Es una invitación a transformar la mentalidad, a vivir con la certeza de que la fe puede impregnarlo todo. Porque cuando una persona decide hacer las cosas con amor y oración, incluso lo más simple se convierte en milagro. Y en ese milagro cotidiano se rompen cadenas antiguas, se curan heridas del pasado y se abren puertas que antes parecían cerradas. El Padre Pío sabía que en la vida espiritual no hay atajos, pero sí gestos pequeños que producen grandes cambios. Bendecir el agua, rezar mientras se lava, ofrecer ese momento como un acto de limpieza espiritual para la familia, todo eso es una forma de participación en la gracia divina. Y aunque muchos lo subestimaban, quienes lo practicaban, con fe podían sentir el impacto en su propio entorno. Era como si la oscuridad retrocediera, dejando espacio para una luz que no se apaga. Por eso, su mensaje sigue siendo actual. Lo bendito no es un símbolo antiguo, sino una herramienta viva. El agua bendita es más que un recuerdo del bautismo. Es una invitación constante a volver al origen, a recuperar la inocencia, a purificar el corazón y el hogar. Es una forma de recordar que, incluso en medio del ruido del mundo, lo sagrado puede florecer en el silencio de un gesto. Y es justamente ahí donde su enseñanza adquiere un significado profundo, porque no se trata solo de lo que haces con las manos, sino de la intención que nace en el alma. Todo lo que se hace con fe deja una huella, incluso lo que parece insignificante. Un poco de agua bendita, una oración sencilla, una decisión consciente pueden marcar la diferencia entre un día más y un día de transformación. Si estas palabras tocaron algo en ti, si sientes que hay algo que también necesita ser limpiado en tu vida o en tu hogar, escribe aquí abajo la palabra bendición. Será tu manera de confirmar que estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que lo invisible empiece a actuar. Cuando el Padre Pío hablaba de romper las maldiciones familiares con un simple gesto, no proponía un truco, sino un cambio de mentalidad. Sabía que la transformación comienza con una decisión interior. Eliges dejar de cargar con lo ajeno, y desde ese sí íntimo, cada acto cotidiano cobra un nuevo significado. Aquí es donde lavar la ropa con un elemento bendecido se convierte en un camino concreto. No hay espectáculo, ni secretos ocultos. Hay revelaciones que se manifiestan en el ritmo de la vida cotidiana. Dios actúa cuando crees, incluso en los actos más sencillos. Repetía como recordatorio de que la fe es práctica, respirable, aplicable a la rutina.
Y cuando la fe toca la rutina, la verdad oculta de muchos patrones que parecían inevitables comienza a emerger, y es entonces cuando puedes romperlos. Funciona así. Antes de tocar las piezas, haz una pausa y alinea tu corazón. Permítete un breve silencio, un ajuste de intención. Toca la prenda con respeto, como si tocaras un fragmento de historia que deseas redimir. Luego, haz la señal de la cruz sobre las piezas, un gesto ancestral que sella una decisión actual. Al trazar la cruz, le estás diciendo al pasado que la alianza de hoy es con la luz. Esta línea invisible tiene un impacto porque declara algo. Aquí comienza lo nuevo, y al comenzar, todo lo que estaba unido por la inercia se encuentra ante un límite. A partir de ahí, no solo se lava la tela, también se lava la memoria, la atmósfera y todo lo que se absorbió sin consentimiento. Y continúa como siempre con la explicación. Mientras el agua fluye, permite que tu mente también limpie las narrativas que te mantuvieron atrapado, recordando que las decisiones espirituales tienen consecuencias reales. Luego, une tu respiración con el gesto y reza directamente, sin adornos. Una breve oración de liberación es suficiente cuando surge del centro del alma. Puedes decir con humildad y firmeza: Señor Jesús, por tu cruz y resurrección, rompe ahora toda cadena de enfermedad, escasez y sufrimiento heredado. Lava con tu gracia lo que mis ojos no pueden ver. En tu nombre, que esta casa se pacifique, estas ropas se purifiquen y nuestra historia familiar se alinee con tu voluntad. Si lo deseas, añade la súplica inspirada por el propio Padre Pío. Padre Pío, intercede por nosotros, que la misericordia de Dios toque lo que pesa, sane lo herido y silencie todo lo que no viene del cielo. No es la longitud de las palabras lo que define su alcance, sino la verdad que las sostiene. Las palabras sinceras abren puertas que el ruido no puede forzar. Ahora, añade unas gotas de agua bendita al proceso, no para reemplazar la fe, sino para expresarla. El agua bendita es una señal, y las señales hablan con fuerza al corazón. Mientras la mezclas, repite lenta y conscientemente: un Padre Nuestro. Imagina que cada verso de este Padre Nuestro reconstruye lo que se desgarró en tu linaje. Perdónanos, deshace el nudo del resentimiento, venga tu reino, reorganiza la casa desde dentro. Nuestro pan de cada día disipa la mentalidad de escasez, líbranos del mal, pone límites a lo que insistía en invadir. El simple gesto, combinado con una simple oración, forma una cadena de significado que el mundo espiritual reconoce. Y cuando el cielo lo reconoce, el peso cae. Algunos se preguntan por qué usamos lo pequeño cuando el problema parece grande. Precisamente porque lo pequeño es la puerta. El enemigo actúa por infiltración, la gracia por encarnación. El mal intenta esconderse en las grietas de la rutina, la bendición decide habitar en las minucias de la vida. Cuando rezas mientras te lavas, saboteas la repetición del mal precisamente donde prospera, en el hábito. El hábito es el escenario donde la historia se repite. La oración dentro del hábito es la decisión que cambia el guión. Este es el impacto espiritual de una práctica aparentemente modesta. Introduce nuevas decisiones en la misma escena de siempre, y al repetir el bien, desplazas el eje de la casa hacia un nuevo centro. Si, al realizar este proceso, surgen recuerdos de viejas discusiones, frustraciones o miedos, no huyas. El agua fluye para disolver lo que sube a la superficie. Nombra, en silencio, lo que te dolió y déjalo ir. Esto fue parte de mi camino, pero no será mi destino. La fe no borra la historia, la redime. Finalmente ofrece el momento, no como quien cumple una obligación, sino como quien ofrece un regalo. Recibe, Señor, este pequeño acto de amor por mi familia. Esta ofrenda tiene un poder que solo podrás percibir cuando días después la tensión haya disminuido, el ambiente se haya calmado y tu mente se haya despejado. La liberación rara vez llega con fuegos artificiales, llega con paz. Y si quieres profundizar en el símbolo de protección, elige conscientemente algunas prendas que uses con frecuencia, una camiseta, ropa interior, algo que te acompañe durante el día. Al lavar estas prendas intencionalmente, le estás diciendo a tu cuerpo: estás protegido. El cuerpo comprende los mensajes espirituales cuando son constantes.
Vestirse entonces se convierte en un acto de consagración. No es un amuleto, no es superstición, es coherencia entre lo que crees y lo que haces. La fe no está en el agua, está en ti, pero el agua, tocada por la bendición, ayuda a que tu memoria no se pierda en el ajetreo. A veces la resistencia se manifiesta en forma de cansancio, prisa o incredulidad. Cuando surge, acepta la sinceridad del momento y reduce el rito a lo esencial: la señal de la cruz, una breve oración, unas gotas, la ofrenda. Lo esencial sustenta el resto. El corazón aprende mediante la repetición y la ternura, no mediante exigencias. Y es en esta ternura aplicada, firme y suave, que las cadenas empiezan a crujir. El Padre Pío lo sabía. Por eso su propuesta es audaz y a la vez delicada. No viola la rutina, la transforma. Y cuando la rutina se transforma, el sistema que alimentaba el dolor pierde su fundamento. Tal vez notes, con el paso de las semanas, que ciertos pensamientos ya no se arraigan como antes, que los sueños pesados se vuelven menos frecuentes, que las discusiones automáticas pierden fuerza. Este es el rastro de gracia que entra por la parte trasera de la casa, silenciosamente. No busques señales grandiosas. Observa la armonía discreta. La verdadera liberación es silenciosa porque cambia los cimientos, no solo los efectos. Y cuando los cimientos cambian, las nuevas decisiones se vuelven naturales. Hablar con suavidad, evitar lo contaminante, elegir lo que eleva. No es una postura forzada, es un nuevo aliento. Recuerda, el proceso no tiene que ser perfecto para ser poderoso. Si un día olvidas el agua bendita, no abandones la oración. Si no puedes rezar un Padre Nuestro completo, susurra: Jesús, en ti confío. Si tu mente divaga, regresa con suavidad. La perseverancia con suavidad produce un efecto que la ansiedad nunca logra. Lo que importa es la constancia a lo largo del tiempo, pequeños pasos en la misma dirección. La liberación familiar no es un hecho aislado, es una reescritura paciente, un rayo de luz que se transmite de mano en mano, de generación en generación. Y cuando alguien en casa te pregunte qué haces, di la verdad sin exagerar: estoy cuidando nuestra paz. Esta honestidad impacta porque no crea resistencia, invita. Quienes quieren se acercan, quienes no son respetados. La gracia no impone, propone, y propuesta tras propuesta, el ambiente cambia. Lo que antes parecía normal, la irritación injustificada, la pesadez al despertar, la sensación de llegar tarde constantemente, empieza a revelar su verdadero nombre. Eran ecos. Cuando rezas mientras te lavas, los ecos pierden su amplificación. Sin embargo, hay un momento que vale la pena atesorar: cuando el agua se drena. Sigue este movimiento con la mirada y por un segundo suelta lo que ya no quieres cargar. Es una simple coreografía entre lo visible y lo invisible. El agua fluye y con ella la culpa, el miedo y las repeticiones. Quedas pero más ligero. El hogar permanece pero más brillante. Así es como las cadenas se debilitan. Donde hubo acumulación, ahora hay flujo. Donde hubo ruido, ahora hay espacio. Donde hubo resentimiento, crece la posibilidad del perdón. No porque elegiste olvidar, sino porque elegiste soltar. Si en medio de esta práctica llega a tu corazón el recuerdo de alguien de tu familia que siempre ha sufrido sin motivo, ofrece ese nombre en silencio. El amor intercede incluso cuando no tiene palabras. Simplemente di: por él, Señor, por ella, y confía en que esta mención dibuja, en el mapa de lo invisible, un camino de cuidado que quizá nunca veas, pero que existe. La fe actúa entre bastidores y por eso a menudo parece lenta. En realidad es profunda. Al terminar, extienda las piezas a secar como si expusiera algo al sol de Dios. Si es posible, abra una ventana, deje que circule el aire y entre la luz. La luz es lenguaje, indica lo que estaba oculto, que ya no hay espacio para la sombra. Y, con este pequeño gesto, escribe otra frase en la vida cotidiana de la casa. Aquí, lo que es de Dios encuentra espacio. Si algo de este proceso ha despertado en ti la certeza de que es tiempo de romper con lo que se viene repitiendo, escribe en los comentarios la expresión fe en acción. Solo eso como una señal íntima de que has elegido caminar en esta dirección.
Y continuamos. Hay algo profundamente revelador en lo que sucede cuando una persona decide aplicar de verdad lo que ha escuchado. Porque una enseñanza no se transforma en milagro hasta que alguien la vive. Y eso fue lo que ocurrió con varias personas que comenzaron a seguir el consejo del Padre Pío. Historias simples, contadas con voz tranquila, pero con un brillo en los ojos que no se puede fingir. Una de ellas era la de una mujer que había pasado años sintiendo un peso constante en su casa. Decía que por más que limpiara, siempre había un cansancio invisible que parecía flotar en el aire. Las discusiones surgían sin motivo, los electrodomésticos se dañaban con frecuencia y el ambiente se volvía denso, como si algo o alguien absorbiera la alegría. Hasta que un día, movida por una homilía sobre el poder de lo bendito, decidió poner en práctica lo que había aprendido. Colocó unas gotas de agua bendita en el lavado y mientras lo hacía, rezó un Padre Nuestro con todo el corazón, ofreciendo ese gesto como una oración por su familia. No esperaba resultados inmediatos, pero esa misma noche notó que el ambiente se sentía distinto. El silencio ya no pesaba, era un silencio de paz, no de tensión. Con los días, las conversaciones en casa comenzaron a fluir con más calma, y su esposo, quien solía ser impaciente, empezó a mostrarse más sereno, sin entender por qué. Ella decía que no hubo nada espectacular, ningún fenómeno visible, solo una transformación silenciosa. Es como si el aire respirara conmigo, contaba emocionada. Lo curioso es que no cambió nada más en su rutina, salvo la intención con la que empezó a hacer las cosas. Y ese pequeño cambio, ese paso de lavar con fe, había abierto una puerta que antes estaba cerrada. Otra historia venía de un hombre que se había distanciado de la fe durante años. Decía que su vida era una cadena de pérdidas, negocios fallidos, relaciones rotas, un sentimiento de derrota que lo acompañaba incluso cuando todo parecía ir bien. Un día, su hermana le habló del consejo del Padre Pío y con cierta ironía, él decidió probarlo para ver si funcionaba. Añadió agua bendita al lavar su ropa de trabajo y mientras lo hacía murmuró una oración breve, sin mucha convicción. Pero algo en él se movió. Dijo que por primera vez en mucho tiempo sintió una paz inexplicable. En los días siguientes empezó a notar señales pequeñas. Un cliente que regresó después de meses, una conversación amable con su ex esposa, un sueño en el que veía a su padre, fallecido hacía años, sonriendo y diciéndole que todo estaría bien. Atribuyó esos cambios a un efecto placebo espiritual, pero con el tiempo comprendió que no era coincidencia. Era gracia actuando paso a paso, respondiendo a un corazón que, aunque escéptico, se había abierto un poco. Lo fascinante de estos relatos es que todos comparten un mismo patrón. Nadie esperaba milagros, solo buscaban alivio, y fue justamente esa humildad la que permitió que lo divino actuara sin resistencia. Porque, como enseñaba el Padre Pío, los milagros no se imponen, se manifiestan donde hay fe silenciosa. Las personas que comenzaron a practicar este gesto de lavar con fe no solo vieron cambios externos, sino una renovación interior. De repente, cosas que antes generaban ansiedad parecían perder importancia. Había más paciencia, más claridad, más equilibrio, y eso es lo que realmente transforma un hogar. No la ausencia de problemas, sino la presencia de paz. En muchas cartas de devotos que se conservaron en los archivos de San Giovanni Rotondo, se repite una misma frase: después de hacerlo, dormí bien por primera vez en años. Esos testimonios son un eco de algo profundo. Cuando el alma se siente segura, el cuerpo descansa. Es el resultado natural de poner la fe en acción. Algunos contaban que, al abrir el armario después de días, sentían un olor fresco, diferente, aunque usaran el mismo jabón. Otros decían que sus hijos dormían con menos pesadillas, o que las plantas del hogar, curiosamente, comenzaban a florecer con más fuerza. Para muchos, eran simples coincidencias. Para otros, eran señales. Pero el Padre Pío diría que era la respuesta de Dios a una intención pura. Una mujer mayor relató que después de seguir este consejo durante semanas, se dio cuenta de algo que la conmovió profundamente. Ella vivía sola y solía sentirse olvidada, pero desde que comenzó a rezar mientras lavaba, decía que ya no se sentía sola.
Es como si alguien estuviera aquí conmigo, contaba, como si el silencio de la casa se hubiera llenado de presencia, y esa sensación se repitió en muchos testimonios. Una compañía invisible, una atmósfera nueva que traía consuelo sin explicación lógica. El Padre Pío siempre decía que el alma percibe antes que la mente, y quizá por eso esas personas no necesitaban entender, simplemente sabían que algo había cambiado. También hubo quienes notaron transformaciones materiales, pero lo más poderoso fue el cambio de percepción. Una familia que había vivido años de escasez relató que, después de incorporar esta práctica, comenzó a administrar mejor sus recursos, a sentir gratitud por lo que antes pasaba desapercibido. La mentalidad de carencia dio paso a una mentalidad de abundancia serena. No es que tengamos más, decían, es que ahora vemos diferente. Ese es el impacto real de un acto de fe. Cambia la lente con la que miramos la vida. No hay nada místico en exceso en estas experiencias. Son, antes que todo, humanas. Son el resultado de una decisión interior que se traduce en un gesto. Lo que las une no es la espectacularidad, sino la autenticidad. Cada testimonio es un recordatorio de que el mundo espiritual no es algo distante. Se mueve, respira, responde. Y lo hace de manera tan delicada que, a menudo, solo quien presta atención nota su paso. El Padre Pío solía decir que Dios no necesita grandes discursos para actuar, necesita pequeños espacios abiertos. Y estos testimonios son eso, pequeñas rendijas por donde entra la luz. Gente que, sin entender del todo, decidió creer lo suficiente para probar, y ese lo suficiente fue más que suficiente. En muchos casos, los efectos fueron más internos que externos. Una sensación de armonía, una certeza nueva de que todo estaba bajo control, incluso en medio de los desafíos. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro. Lo que estos relatos enseñan es que la fe tiene un lenguaje propio, una forma de comunicación que no pasa por los ojos ni por los oídos, sino por la intuición. Es el alma reconociendo la acción divina. Por eso, oír tantas personas describir la misma sensación, un alivio profundo, un aire distinto, una serenidad inesperada, no puede ser simple coincidencia. Hay algo sagrado en esa repetición, como si el universo confirmara, una vez más, que la gracia no falla cuando encuentra un corazón dispuesto. Y mientras más personas compartían sus historias, más se revelaba un patrón silencioso. La paz se multiplica cuando se comparte. Alguien aplicaba el consejo, contaba su experiencia a otro, y así el ciclo continuaba, extendiéndose como un río que no deja de fluir. El efecto espiritual no se limitaba al hogar donde comenzó, trascendía tocando a otros, despertando fe dormida, recordando que lo invisible también deja huellas. Si escuchar estas historias despertó algo en ti, un recuerdo, un deseo, una esperanza, escribe la palabra cambio abajo. Así reconocerás que algo dentro de ti también ha empezado a moverse, aunque aún no puedas explicarlo. Hay momentos en los que la vida parece pedir una pausa, un respiro, un acto simbólico que marque el comienzo de algo nuevo. Es como si el alma supiera cuándo llegó la hora de soltar lo viejo para abrir paso a lo que realmente importa. El Padre Pío comprendía bien ese instante. Sabía que los gestos sencillos pueden convertirse en puertas abiertas al cambio, que una pequeña decisión tomada con fe puede romper cadenas que llevaban generaciones atando silenciosamente a una familia. Por eso, cuando hablaba de lavar con agua bendita, no se refería solo a limpiar la tela, sino a sanar la historia. Cada prenda representaba un fragmento del pasado, y cada gota bendecida caía como una oración sobre las heridas heredadas. Lo que parecía un acto doméstico se transformaba en un ritual íntimo de liberación. Cuando alguien decide empezar esa limpieza, no está simplemente siguiendo un consejo, está respondiendo a un llamado. El alma reconoce cuando algo divino toca su puerta, y ese toque no siempre llega con ruido. A veces llega como una intuición leve, una frase que se queda en la mente, una sensación de que esto es para mí. El mensaje del Padre Pío se vuelve entonces una invitación silenciosa a actuar, a dejar de postergar lo que el corazón ya sabe que necesita, porque cada hogar tiene su propia carga invisible, sus recuerdos,
sus palabras no dichas, sus ecos que se repiten. Y al traer la fe a lo cotidiano se empieza a romper el ciclo que parecía eterno. No se trata de hacer algo por miedo, sino por amor. El amor que desea ver la casa en paz, los hijos tranquilos, los días más livianos. Lavar con fe es una forma de decir, Dios entra aquí también, incluso en lo que parece insignificante. Y es ahí donde ocurre la transformación, en los bastidores del día a día, donde casi nadie mira. La gracia no necesita testigos, trabaja en silencio, pero su impacto se siente en el aire, en la armonía que vuelve, en la serenidad que llega sin explicación. Y cuando eso sucede, uno entiende que el poder no estaba en el agua ni en el gesto, sino en la entrega, porque lo sagrado actúa cuando la intención es pura. El Padre Pío insistía en que Dios se manifiesta en los detalles, en la forma en que colocas las manos, en el modo en que nombras a los tuyos en una oración, en la humildad con que pides ayuda. Y es en esa humildad donde el milagro se gesta. No hay espectáculo, no hay escenario, no hay luces encendidas. Hay un corazón que confía, y cuando el corazón confía, lo invisible se mueve. Muchos lo han comprobado sin buscar pruebas. Simplemente notaron que algo había cambiado, una tensión que se disolvió, una tristeza que se fue, una sensación nueva de protección. Esa es la evidencia más clara de que la fe, cuando se vive, deja marcas concretas. El acto de lavar la ropa con agua bendita, rezar mientras las manos se mueven, ofrecer ese momento como oración, es una declaración de propósito. Es decidir que en esta casa la oscuridad ya no tiene espacio, que las maldiciones familiares se detienen aquí. No con gritos, sino con fe, no con miedo, sino con determinación. Es un acto de poder espiritual, de transformación consciente, porque cuando la mente comprende que lo visible y lo invisible se conectan, el alma despierta a una nueva realidad. Y ese despertar no solo purifica el entorno, cambia la mentalidad. Empieza a entrenar los ojos para ver lo que antes pasaba inadvertido, los pequeños milagros diarios, los hilos de cuidado que Dios teje sin que lo notes. No hay casualidades cuando un mensaje así llega. Tal vez lo estás escuchando justo en el momento en que tu hogar necesita una nueva atmósfera, o quizás lo necesitabas tú para recordar que la fe no se mide por las palabras que dices, sino por la manera en que decides actuar. En cada acción pequeña puede habitar la grandeza de Dios. Es solo cuestión de intención, de enfoque, de voluntad. Y esa es la verdad oculta que el Padre Pío quiso enseñar. La fe no se guarda en un rincón. Se vive, se respira, se lava, se toca, se comparte. A veces, la limpieza más profunda no es la que haces con las manos, sino la que ocurre en silencio dentro de ti. Cuando decides perdonar, cuando eliges soltar el resentimiento, cuando bendices incluso a quienes te hicieron daño. Es entonces cuando el alma también se lava. Esa es la verdadera purificación, la que no depende del agua, sino del deseo sincero de ser libre. Por eso este acto de fe tiene tanto poder, porque une lo físico y lo espiritual en un mismo propósito. No hay separación entre cuerpo, alma y entorno. Todo vibra al mismo ritmo cuando la intención es clara. Y si por un instante dudas de que algo tan pequeño pueda tener impacto, recuerda que los milagros de Jesús siempre empezaban con lo mínimo. Un poco de barro en los ojos, unas gotas de agua en una jarra, 5 panes y 2 peces. Lo que importa no es la magnitud del gesto, sino la fe que lo acompaña. Así también sucede aquí. El agua bendita se vuelve símbolo, el lavado se convierte en oración y tu hogar en altar. No hace falta entenderlo con la razón, basta con sentirlo en el alma, porque hay cosas que solo se comprenden cuando se viven. Cuando alguien comienza esta práctica con fe sincera, algo dentro empieza a reordenarse, los pensamientos se aquietan, la ansiedad se suaviza, el sueño mejora. Es como si una corriente de paz atravesara cada rincón, trayendo un mensaje silencioso. Dios está aquí. Y cuando esa presencia se hace consciente, ya nada se siente igual. Lo cotidiano se llena de significado. Cada acción se vuelve una extensión de la oración. Y esa es la verdadera meta de toda fe viva. Que no haya separación entre lo que crees y lo que haces. El Padre Pío quería eso, que la gente descubriera el poder escondido en los actos simples.
que la espiritualidad dejara de parecer algo distante, reservado solo para templos o momentos de crisis. Él enseñaba que el amor de Dios se revela en los bastidores de la vida, en la cocina, en el trabajo, en las conversaciones, en el lavar diario, que la santidad no está en el lugar, sino en la actitud. Y cuando esa mentalidad cambia, la transformación es inevitable. Todo se alinea, todo se ilumina, todo se sana desde adentro. Por eso, si este mensaje está resonando en ti, si algo en tu interior se ha movido mientras escuchas, entiende que no es casualidad. Es un llamado personal, no a hacer algo externo, sino a permitir que la fe empape lo interno, a abrir las puertas de tu casa y de tu corazón para que Dios actúe, porque Él no entra donde no es invitado. Pero basta una palabra, una intención, un gesto, para que su presencia transforme todo lo que toca. Y es ahí donde el mensaje del Padre Pío encuentra su fuerza, porque al final, lo que se limpia no son solo las prendas, sino la historia. Lo que se purifica no es solo el ambiente, sino la energía que sostiene la vida familiar. Es una invitación a comenzar de nuevo, a renunciar a la herencia del miedo y abrazar la del amor. Una limpieza que no solo perfuma el aire, sino que reescribe el destino. Si sientes que este mensaje ha tocado algo dentro de ti, escribe aquí abajo la frase: «Bendice mi hogar, Señor». Que esa frase no sea apenas un comentario, sino una declaración de intención, una forma de decir: «Aquí estoy, dispuesto a comenzar esta limpieza, no solo de lo que se ve, sino de lo que habita en lo profundo». Porque a veces el verdadero milagro empieza exactamente así, con una decisión pequeña, pero llena de fe. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha llamado la atención de alguna manera. Quizás te recordó algo que habías olvidado. Quizás despertó ese deseo oculto de empezar de nuevo. Y si es así, cada palabra valió la pena. Este espacio existe para eso, para recordarte que hay esperanza en las pequeñas cosas y que la fe se puede encontrar incluso en los gestos más sencillos del día. Así que si este contenido te resonó, dale a me gusta ahora. Es un pequeño gesto, pero ayuda mucho a mantener viva esta cadena de mensajes que fortalecen, sanan y traen paz a nuestros hogares. Y si quieres, escribe aquí en los comentarios: «Este mensaje era para mí». Quiero saber quién me acompañó hasta el final, quién sintió esta presencia y llevará esta fe al mañana. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal aquí. Así seguirás recibiendo contenido como este, reflexiones, mensajes y revelaciones que pueden impactar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Aquí hay un video que complementa este tema y profundiza aún más en todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme. Continuemos juntos este viaje de fe y transformación.